No. Pablo, probablemente, de acuerdo a lo que describe la Biblia y las experiencias de él, a lo mejor sí él ya contempló algo de eso. Primero en el encuentro con Jesús, en su conversión ahí en camino a Damasco, oye la voz, no dice que lo haya visto. Pero cuando él escribe su segunda carta a los Corintios, de una manera muy humilde, él dice, sé de un hombre, refiriéndose a él. Dice, no sé si en el cuerpo o fuera de él, fue llevado hasta el tercer cielo y contempló cosas que no le es permitido decir. ¿Y por qué? Él mismo dice, ¿por qué? Dice, para que no me sobreexaltara o me exaltara sobremanera, ¿sí? Imagínense lo que ha de haber visto Pablo. Y lo tuvo que callar. Le dijeron, no cuentes nada, no digas nada, eso fue para ti. Pero Pablo no solo tuvo así esa experiencia, tuvo varias a lo largo de su vida, y en el capítulo 26 veíamos que nuevamente vuelve a relatar su conversión en Damasco y agrega otros detalles que no estaban o no están ni en su testimonio del capítulo 9 o el que narra Lucas en 9, ni el del 22. Cada vez va sumando algún otro detalle, va completando todo lo que él vivió en ese encuentro con Jesús, que es parte de lo que estuvimos viendo hace 8 días, ¿no? Voy a leer a partir del verso 16, cuando el Señor le habla y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero hasta ahí queda, como digamos, la confrontación de Jesús con Pablo en cuanto a lo que hacía antes, pero ahora le va a decir lo que tiene que hacer después. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y miren, estas palabras son algo más que suma Pablo a su testimonio, ¿no? O sea, en Hechos 9, bueno, por medio de Ananías se le da una encomienda, ¿no? El Señor te ha elegido, ¿sí?, para que lleves el evangelio hacia los gentiles, y Él te mostrará cuánto has de sufrir por causa de su nombre. En Hechos 22 ya Él narra algunas cosas y aquí está agregando otras. Y fíjense, todo esto le dice el Señor que tiene que hacer. A lo mejor a ti y a mí no nos ha hablado directo el Señor así como le habló a Pablo, o a alguien sí, pero sí nos ha hablado. Aquí miren, también nos ha hablado directo el Señor. Y por ejemplo, el Señor dijo antes de irse al cielo en Mateo 28, al final, los últimos versículos del 16 hasta el 20 que se acaba Mateo, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿sí?, dijo el Señor. Por tanto, dice, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, ¿sí? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, sí nos ha dado también una misión el Señor
de predicar el evangelio, como a Pablo le dijo más específicamente: levántate, ponte sobre tus pies y ve a donde yo te voy a enviar, porque te he hecho un ministro. Vas a ministrar, ¿sí? Vas a servir de esta manera. Te voy a librar primero de esto que estás viviendo, te voy a librar de tu pueblo, de los tuyos, de los judíos, te voy a librar de ellos, y también te voy a librar de los gentiles, porque también ellos te quieren matar, algunos de ellos. Ahorita te voy a librar de eso, ¿no? Y la misión es, por medio del evangelio les vas a abrir los ojos a aquellos que los tienen cerrados, no físicamente, espiritualmente. Vas a hacer que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz, y por eso van a recibir por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa era la misión que le encargó Jesús a Pablo. O sea, esto se lo está diciendo a Festo y a Agripa, y ahí está Berenice y otros más importantes están ahí. A todos se los está diciendo. Pero después va a personalizar su defensa o su forma de dirigirse, porque ya no está defendiéndose tanto aquí, sino está testificando ante el rey Agripa. Y entonces ya no se va a dirigir de manera general a todos, sino lo va a personalizar diciéndole a Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, miren, Proverbios dice acerca de los niños: y todo niño crece, y tú y yo fuimos niños. Dice, la rebeldía está pegada al corazón del niño. ¿Y tú crees que porque creces se te quita? Crece junto con tu edad, con tu estatura, ¿sí? O sea, es algo que nosotros tenemos y con lo que tenemos que batallar. Y por eso el Señor nos manda a morir, a crucificar nuestra carne, a morirnos cada día, ¿sí? Porque nuestra tendencia natural es a rebelarnos. Y aún a lo que nos manda el Señor, muchas de esas cosas nosotros nos rebelamos. Porque va en contra de nuestra carne, no nos gusta. Pero Pablo le está diciendo al rey, dice, yo no fui rebelde a esa visión. El Señor me mostró una visión de lo que tengo que hacer, me encargó lo que tengo que hacer. Y hasta este momento, al que está llegando Pablo, por causa de esa misión que le encargó el Señor, por cómo lo levantó como ministro, por eso está en la condición en que está, encarcelado. Porque no fue rebelde. Fue obediente, dice, porque después dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. ¿Dónde se convirtió? En Damasco. Y ahí empezó a predicar, en Damasco. Y luego en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, ¿sí? Y a los gentiles. ¿Y qué es lo que les anuncié? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Era una doctrina nueva? No. Era lo mismo que anunció Juan el Bautista. Arrepiéntanse, ¿sí? Hagan obras dignas de arrepentimiento, ¿sí? Cuando Juan el Bautista predicó, y bastante fuerte, o sea, ayer les decía en la célula, ¿ustedes creen que asistiríamos a una iglesia si nos hablaran así? ¡Raza de víboras! Así predicaba Juan el Bautista, ¿no? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Y qué creen? La gente se convertía. Sí, le decían a Juan, ¿qué haremos? Pues hagan obras dignas de arrepentimiento. El que tenga 2 camisas, regálele una al que no la tiene. Y empezaba a decirles lo que tenían que hacer, obras dignas de arrepentimiento. Jesús, cuando llegó a la tierra, bueno, ya estaba junto con Juan, aparece un poquito después de que Juan empieza a predicar esto, y cuando aparece Jesús, su primer mensaje fue,
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó. Y Pablo sigue la misma línea, ¿sí? Empezó a anunciar a la gente que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y miren, hermanos, de verdad, cuando tú estás arrepentido, el arrepentimiento se va a mostrar por lo que tú empiezas a hacer después. Tiene que verse alguna obra. No es para salvación, es producto de que ya te sientes salvado, de que Dios te perdonó. Y entonces empiezas a ser diferente de lo que eras. Ya después Pablo, cuando escribe a los Efesios, por ejemplo, dice: el que robaba, ya no robe, obra digna de arrepentimiento, pero no lo deja ahí, sino ahora trabaje, porque el que robaba por eso no trabajaba. Pues es bien fácil robar, ¿no? Ya no tengo que trabajar. No, dice ahora trabaje. Ah, ya trabajas, ahora comparte con los pobres. Obras dignas de arrepentimiento. Zaqueo. Le dice el Señor, lo ve en el árbol y dice: baja, porque a tu casa voy a ir. Y estando ahí, yo creo que Zaqueo, yo siempre he creído que Zaqueo fue uno de los invitados de Mateo. Cuando tú ves y vas recorriendo la Biblia, cuando Jesús llama a Mateo, después dice que Mateo lo invitó a su casa, junto con mucha gente, que es cuando a Jesús le dicen que está comiendo y bebiendo con pecadores. Y es cuando Jesús les dice: el sano no necesita de médico, sino el enfermo. Y no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y yo creo que entre sus invitados estaba Zaqueo. Pues cómo no iba a invitar al jefe, ¿no? Mateo era un recaudador de impuestos y Zaqueo era el jefe, porque así dice en Lucas 19 de Zaqueo, que él era jefe de los recaudadores de impuestos. Y algo ya había sucedido en Zaqueo. Y cuando Jesús se autoinvita a su casa y llega a la casa de Zaqueo, empieza a mostrar obras dignas de arrepentimiento. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces, cuadruplicado. Ese era un hombre que estaba arrepentido de su vida pasada y empezó a hacer cosas diferentes. Y después sigue diciendo la Escritura: por causa de esto, dice Pablo, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme por todo eso que él está predicando. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, no le da las gracias. ¿Quién fue el que lo salvó ahí en el templo? Según alguien que se atribuyó que yo salvé a Pablo. ¿De acuerdan? El Félix, no el gato. Félix, cuando le escribe la carta a Poncio Festo, le dice: pero yo intervine, ¿sí? Y lo rescaté a Pablo, ¿no? Pablo dice: no, el que me rescató fue Dios. Y se obtuve auxilio de Dios. Y él, o en él, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, está en un sentido sí está haciendo una defensa, porque lo estaban acusando de que estaba en contra de Moisés y del templo. Y dice: y ahí en el templo fui librado por Dios de esto, pero yo no estoy, prácticamente está diciendo, yo no estoy en contra de nada de eso, dice, porque no dije nada fuera
de las cosas de los profetas y de Moisés. De eso predicaba y de eso me acusan, que yo estaba en contra de eso. Así que su acusación es falsa. Pero fíjense, ahora que estamos aquí en el campo de verano, ¿se acuerdan cuando Jesús restaura a Pedro en el último capítulo del Evangelio de Juan, en el 21, ahí en el mar de Galilea, que vuelven a ir a pescar y después el Señor está a la orilla ya preparándoles el desayuno? Y cuando Juan le dice a Pedro, Juan es el maestro, y se avienta Pedro y nada. Y no hay mucho diálogo ahí, pero después se van el Señor y Pedro, y detrás de ellos Juan. Y es cuando el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Qué contesta? Bueno, contesta Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Apacienta? ¿A quién? No le dice apacienta mis ovejas. ¿A quién apacienta? Vean, dice apacienta a mis corderos, no a mis ovejas. ¿Qué es un cordero? Los que sepan de ganado vacuno. ¿Qué es un cordero? Una oveja chiquita, es como, digamos, para que entiendan, ustedes saben que es un lechoncito, un puerco chiquito. Bueno, el cordero es una oveja chiquita, todavía no crece, no se ha hecho oveja, es cordero. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. Ya después le vuelve a hacer la pregunta y le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Cuida a los chiquitos y a los grandes. Dice Pablo: yo prediqué, como dice, a pequeños y a grandes. Tendemos la tendencia, hermanos, a menospreciar a los niños, como si no fueran parte de la iglesia. ¿Sí? Pero debemos de poner una especial atención, porque fue lo primero que le encomendó el Señor a Pedro, que cuidara a los corderos. Tenemos que cuidar a los pequeños, con mucho celo. Deberíamos indignarnos cuando maltraten a un niño, no cuando lo disciplinen, cuando haya un maltrato real, cuando alguien abuse de un niño. Por cierto, si alguien quiere entrar a un curso que se está dando en línea, de un taller que fueron a tomar Isis, Saraí, ¿quién más fue, hija? Sharon y Damaris y el pastor Rubén, que se llama, este taller, curso, se llama Protege. Es acerca de un ministerio que tienen unos hermanos que se han encargado de desarrollar esto para proteger el abuso sexual hacia los niños. Se pueden conectar todos los martes de 8 a 10. ¿Sí? Los que no estén en una célula o cuando acaben su célula se pueden conectar de 8 a 10. ¿Sí? Si quieren les doy la liga luego para que vean o escuchen y sepan cómo proteger a los pequeños. Aquí queremos tener cuidado para eso. Tenemos que hacer mucho trabajo. ¿Sí? Se tiene que formar un comité y se tienen que hacer cosas. ¿Sí? Entonces queremos organizar algo así, ¿sí?, para cuidarlos. ¿Sí? Que no haya nunca nada aquí de eso. ¿Sí? Que sepa la gente, si alguien tocara a un niño de esos, que lo metemos al bote, que no nos vamos a detener hasta que esté en el bote. ¿Sí? Y Pablo, él dice que estaba dando su testimonio no solo a la gente grande, a pequeños, a grandes, y todo de acuerdo a lo que la Biblia dice.
Ahorita estoy ya empezando a leer un libro, está muy choncho el libro, 480 y tantas páginas, porque me va a tocar dar en el Cotec la materia Cristo, o en la Biblia o en el Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo podemos descubrir a Cristo en cada área del Antiguo Testamento? Porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Y entonces, por ejemplo, Pablo está hablando de todo lo que está predicando acerca de nuestro Señor Jesús. Habla de su muerte, sepultura, resurrección. Más concretamente en 1 Corintios 15, verso 6, está concreto el Evangelio. Porque Cristo murió por nuestros pecados, fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y entonces Pablo les está diciendo aquí al rey Agripa, dice, yo no dije nada fuera en el Evangelio, en lo que estoy compartiendo, por lo que me apresaron, yo no dije nada que no esté en el Antiguo Testamento, en los profetas y en Moisés. No agregó los salmos, ¿no? Porque los judíos dividían diferente a como nosotros dividimos el Antiguo Testamento. Y entonces les está diciendo, eso yo prediqué, y de todo esto que les estoy predicando, estaba anunciado por los profetas que iba a suceder. Sí estaba anunciado. En Cristo se cumplieron un sinfín de profecías que matemáticamente es un número bien alto para que coincida en que en una persona se dé la posibilidad de que tantas profecías se cumplan en una. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, dice en ley de probabilidades, que no sé cómo pueda sacarse matemáticamente eso, dice, para que se cumplan todas las profecías que vienen en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, dice, les voy a poner un ejemplo. Es como llenar el estado de Texas con monedas de $1, no sé si haya monedas de $1. Dice, llenarlo todo a la altura de 1 metro y poner una moneda marcada y revolverla entre todos y que alguien llegue y la saque, esa moneda, entre todas esas. Dice, esa es la probabilidad de que se pudieran cumplir todas las profecías que vienen en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Y Pablo les está diciendo, todo esto tenía que suceder. No les estoy trayendo algo nuevo. Simplemente abran los ojos, igual que yo estaba equivocado antes. No lo alcanzaba a ver, aunque lo sabía y sabía el Antiguo Testamento, pero tenía los ojos cerrados, velados. Está queriéndoles abrir los ojos. ¿Y qué era lo que tenía que suceder? Suceder que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y siempre en su mensaje, en sus predicaciones, Pablo y cualquiera de nosotros tenemos que hablar para, como digamos, punto culminante de lo que predicamos, de la resurrección de Cristo. Siempre tenemos que mencionar eso. Se avienta todo un capítulo Pablo en la primera carta a los Corintios para hablar de la resurrección y dice cosas fuertes, dice. Porque miren, si Cristo no hubiera resucitado, de nada hubiera servido ni su muerte, ni su sacrificio, ni nada. Casi dirían en palabras más modernas, albricias, pero Cristo resucitó. Él resucitó y Pablo está diciéndoles eso. Yo anuncié que Él era el primero de la resurrección de los muertos y estoy anunciándoles luz al pueblo y a los gentiles. Entonces está compartiendo todo esto y de repente, diciendo Él estas cosas en su defensa, tuvo que intervenir el Festo. Iba muy bien Pablo, ¿no?, en su predicación. Pero hay de esos que de repente no les gusta y solo están viendo cosas negativas. Y el Festo estaba así, ¿no? Querían su opinión de Agripa, querían escucharlo, pero estaban escuchando más a Pablo.
Y de repente se interviene el Festo y gritándole le dice a Pablo: estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Estás loco. ¿Cómo responderías tú? A ver, ya aquí sincérate conmigo y ustedes me responden. De repente estás predicando el evangelio y alguien te interrumpe y te dice: estás loco. ¿Cómo le contestarías? Miren, Beto, si es sincero, luego le diría: tú más que yo, ¿no? No, de verdad, ¿cómo contestarían ustedes? Porque es como una ofensa, ¿no? De repente estás predicando y estás loco. ¿Qué? Pero fíjense la gentileza de Pablo. O sea, porque a veces podemos ser un estorbo para el evangelio si pensamos que nos están ofendiendo y reaccionamos de manera negativa, ¿no? Una vez que le dice: estás loco, las muchas letras te están volviendo loco, le dice Pablo: no estoy loco. Excelentísimo Festo. Fíjense qué finura de Pablo, ¿no? No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y como de reojo me imagino así la escena, como que está viendo a Festo, pero empieza a cambiar el enfoque de su mirada. Pues el rey sabe estas cosas, ¿no? Delante de quien también hablo con toda confianza, porque pienso que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y ya de plano deja el Festo y se voltea a Agripa. ¿Crees? Le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Ya el Festo ya no le hace mucho caso, ¿no? Se dirige al rey. ¿Sí crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y no le da chance de responder, sino él responde por el rey: yo sé que crees. Porque conocía a Agripa. Tenía conocimiento de la ley, de los profetas, pero era bien pecador. Vivía una relación incestuosa, pero no es una forma de predicar acusatoria de Pablo, sino está esperando que la gente se convierta. Y Agripa le responde a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. A ver, les voy a preguntar aquí. ¿Alguien quiere decirme qué piensa de esto o qué interpreta cuando le dice Agripa: por poco me persuades a ser cristiano? Sí, pero no me digan otras palabras. ¿Qué interpretas tú cuando dice eso? ¿Cuál sería la interpretación? Haz de cuenta que estás predicando y vas a interpretar esto y les vas a decir a los hermanos qué interpretas. Podría decir que estuvo a punto de convertirse así, ¿o? Sí. Como burla, dice Liz. Una ironía, ¿no? Sadrach. Agripa sabía que en parte tenía razón. Él sabía que tenía razón y por eso le dice: por poco. Y ya después lo dice como que diciendo: no tienes razón. Pero él sabía que lo que le estaba diciendo Pablo tenía razón. ¿Quién más? Saraí. No me saques otra versión todavía. Por eso es que ya vi que me ibas a echar a perder lo que estoy tratando de hacer. Por eso nada más quise leer ahorita la 60. ¿Cuál ibas a leer? ¿La versión internacional? Reina Valera contemporánea y la Biblia a las Américas. Nos deja mucha claridad en realidad cuál era la intención o de qué forma lo dijo el rey Agripa, ¿sí? Porque esta versión nos da la idea que estuvo a punto de convertirse, pero no. Se estaba burlando, estaba siendo irónico. Ahora sí, léela. Agripa le respondió: ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Esa es la internacional.
Ah, no, contemporánea. Reina Valera contemporánea. ¿Pueden poner en la pantalla la versión internacional? Porque me quitaron mi teléfono, los camarógrafos. Y si tienen la Biblia de las Américas también. Por eso es bueno a veces comparar, hermanos, diferentes versiones, para saber la intención con la que se está diciendo. Dice, un poco más y me convences a hacerme cristiano. ¿Sí? Y todo es en son como de burla. ¿Sí? Y no quiere decir que no haya gente, y a veces es frustrante, cuando a veces compartimos el Evangelio y parece que la gente solo le hace falta dar un pasito. Si nosotros fuéramos de esos que insistimos en que repita la oración del pecador, los llevaríamos a que la repitiera y la repetiría ahí. Pero hay gente que está así a un pasito, pero no se convierten. Yo me imagino que esos son de los que cuando Jesús dijo la parábola del sembrador, ¿sí? Reciben la palabra. Y parece que se van a convertir, pero llega el diablo y la roba. Ahí estaba. Y hay muchos que están así. Y es frustrante cuando compartimos a veces porque decimos, pero si nada más le hacía falta dar el paso. O hasta llegó a venir. Pero tiene que haber una conversión real desde dentro, un invocar a Dios, ¿sí? Un rendirse a Él. Y este hombre en realidad lo estaba escuchando, pero tenía una posición tan superior a Pablo. Era el rey y él era el preso. ¿Sí? Y nada más fue para escucharlo, ¿sí? A ver cómo le ayudaba al Festo a arreglar una carta para enviársela al emperador, al César. No iba con la disposición de verdad de escuchar algo que le hiciera cambiar su forma de vida. Y miren, a veces muchos que invitamos, así vienen. Y muchos vienen a cumplir un requisito por otros. No vienen, de verdad, escuchando el Evangelio. Por eso es que el apóstol Juan, cuando escribe sus cartas, él dice, estaban como nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero no eran. Y entonces aquí Pablo no se desanima con esa respuesta. No se desanimó ni cuando le dijeron que estaba loco. No se desanima aquí, sino trata de persuadir nuevamente. Cuando le dice, por poco, o ya casi me convences, un poquito más, no, con tan poco me quieres convencer de ser cristiano, ponme un argumento más fuerte, algo más que me haga como inclinarme a eso. Eso que me ofreces del cristianismo, pues es bien poquito. Y Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, Agripa, poco o mucho, no importa, faltó poco o falta mucho, no solamente tú, y ahora sí se dirige a todos porque no es el único que le está escuchando a Agripa, no solamente tú, sino todos los que hoy me están oyendo, fueran hechos tales cual yo soy, excepto que están encadenados. Y no es cierto que es lo que tú y yo deseamos, que la gente que no conoce a Dios quisiéramos que fueran creyentes, que tuvieran lo que nosotros ya tenemos, y a lo mejor que no pasen por lo que nosotros pasamos. Creo que ya les conté una vez que
Esto me sucedió allá con gente de los grupos que ya eran hermanos. Y un día, un hermano preguntó ahí en una reunión de estudio de Biblia que teníamos. Dice, ¿a cuántos de ustedes, dijo, les gustaría que sus hijos pasaran por lo que ustedes pasaron? Y en el momento cuando dijo eso, pues yo ya sabía mi vida, cómo había sido. Estuve a punto de decir que no, pero después me quedé reflexionando. ¿Me gustaría que mis hijos pasaran por lo que yo pasé? Dije, en un sentido, no. Pero yo tenía claro, si algo me llevó a rendirme a los pies de Cristo, fue mi vida que llevé. Dije, si es necesario que pasen por mucho dolor y sufrimiento para que de verdad conozcan a Dios, pues chance que sí. Y entonces me atreví a contestar, yo sí quisiera que mis hijos pasaran por lo que yo pasé, si es que van a conocer lo que yo ya conozco. Estaba a cierta distancia, si no el hermano me hubiera dado una pichota acá. Y me dijo, mira, no es necesario que pasen por lo que tú has pasado y sí pueden conocer lo que tú ya conoces. Y es lo que les está diciendo Pablo, no quisiera que ustedes tuvieran lo que yo tengo, excepto las cadenas. Lo que yo estoy sufriendo y padeciendo, yo no se los deseo a ustedes, pero sí les deseo lo que yo tengo bueno, lo que he obtenido de parte de Dios, que es una bendición. Eso quisiera que ustedes lo tuvieran. Y cuando dijo todas estas cosas, el rey, a lo mejor ya medio aburridos, se levantó Festo, se levantó Berenice y los que habían estado sentados con ellos, como que el rey era el que dirigía ahí la onda. Si él se paraba, si él permanecía sentado, los demás iban a aguantar. Pero si el rey se intoleró, se paró, pues los demás hacen eso, ¿no? Lo mismo, lo siguen ahí. Y se retiraron, se fueron aparte y no hablaron nada de lo que Pablo les estuvo predicando, sino hablaron de su situación de preso, que le había pedido Festo a Agripa, y se separaron aparte y hablaron entre ellos diciendo, pues este palabrero, o sea, ninguna cosa digna de muerte ha hecho, ¿no? Ni siquiera de prisión, o ni siquiera en prisión debería de estar este hombre. O sea, entre ellos lo declararon inocente. No es culpable, Pablo. De los cargos con que lo habían acusado, no es culpable. Y entonces Agripa termina diciéndole a Festo, mira, podía este hombre ser puesto en libertad, pero ¿qué crees? Metió una apelación. Y se la metió la apelación directo al César. Y pues ni modo, se lo vamos a mandar a César. Porque eso pidió. Ya no es cuestión nuestra decidir, ni tuya, Festo, ni nada. Como ciudadano romano, tiene derecho a algo. Y pidió que su caso se resuelva con el emperador. Mandémoslo allá. Ahora, por ejemplo, en ese entonces, digamos que el emperador era, para nuestro tiempo, la suprema o la última instancia como la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a nuestra nación. Ahorita se está peleando por los libros de texto, que son una porquería, los libros de texto de las escuelas. ¿Sí? Y por varios lados, cada quien ataca por donde quiere, ¿no? Pero tantos ataques que hay, ¿sí? Nosotros vamos más por las cosas de Dios, lo espiritual. Por ejemplo, los de TV Azteca le están tirando por todo el comunismo que está en los libros. Y tiene toda esa tendencia comunista. ¿Sí? Nosotros empezamos a ver otros aspectos, ¿sí? La ideología de género, todo lo que ya están metiendo como permisivo, ¿no? De la igualdad y que tú tienes que aceptar y todas esas cosas. Pero son una porquería. Y se está peleando porque
haya una apelación para que esos libros no lleguen a los niños. Y la última instancia es llegar a la Suprema Corte de Justicia, porque el presidente dice, no hay ningún problema, ya lo revisaron mis amigos, otros presidentes de otros países, y los libros son magníficos, y van a llegar a las escuelas. Pero eso no lo puede hacer, porque además todo lo hicieron ilegal. El procedimiento todo fue mal. Y no es el todopoderoso. Hay una Suprema Corte de Justicia. El problema que yo veo es que muchos de esos que están en la Suprema Corte de Justicia los puso el presidente. Y es como darnos a tole con el dedo, ¿no? Pero espero que haya conciencia. ¿Sí? Porque casi en ningún medio de comunicación yo he escuchado que hablen acerca de la ideología de género. ¿Cómo es que eso lo aceptan todos, no? Están más preocupados por el comunismo. Pero la Suprema Corte de Justicia es la última instancia que decide. Y Pablo, digamos, desde antes apeló, ¿se acuerdan? Que dijo, no. Dijo, pues yo pido que sea el César el que me atiende. Ah, bueno. ¿Pides eso? Pues al César vas a ir. Y entonces a ellos ya no les quedaba otra cosa, porque ya lo había pedido desde antes Pablo. Dijo, nosotros en este momento lo podríamos haber soltado si no hubiera apelado a César. Pero ni modo. Mandémoslo a César. Hasta ahí se acaba este capítulo. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Quién quiere ir con el César? Porque si a César apelan, a César los mandamos. ¿No hay comentarios, dudas? Bueno, entonces aquí vamos a dejar. Que los dos últimos capítulos ya habla de su trayecto o de su viaje preso de Pablo hacia Roma. Acuérdense que está en Cesarea y de ahí va a ser enviado a Roma, ¿sí? Como preso, ya. Ya acuérdense que antes en la otra parte donde estaba preso tenía cierta libertad, estaba en una casa y podían visitarlo los que quisieran. Había ciertos privilegios, pero aquí ya está hablando que está encadenado. Y va a ir como preso. Muchos creen que todavía después de ese viaje a Roma, Pablo volvió a tener un tiempo de libertad. Y después, ya después lo mataron. Algunos narran hasta el cuarto viaje misionero o apostólico de Pablo. Pero ya nada más vamos a ver los últimos dos capítulos y les queremos ir diciendo, hermanos. Acabando este libro de Hechos, vamos a empezar a dar una serie de mensajes que tiene que ver con algo más actualizado de lo que estamos viviendo. No porque, obviamente, lo mejor es la Biblia, ¿no? Pero van a ser fundamentados en la Biblia. Ya no vamos a estar ahorita estudiando ya un libro de manera consecutiva como lo estamos haciendo de capítulo por capítulo o versículo por versículo. No, vamos a abordar ciertas cosas, incluso ustedes sugieran. Nosotros tenemos idea más o menos de qué cosas queremos abordar. Como que, por ejemplo, parte de esto de la educación. ¿Sí? Problemas que se están viviendo. ¿Sí? Datos que a lo mejor ustedes no tienen y que nos vinieron a dar los hermanos de este curso de Protege. Ellos nos decían, por ejemplo, les doy un dato. Decían, cuando se descubre a un abusador, dice, porque generalmente los abusadores siempre es una persona cercana del abusado. Tíos, los propios padres, abuelos, primos, en fin, alguien conocido. Y la familia no denuncia cuando se llega a enterar. A veces no les creen, ay, sí, es tu tío, es tu papá. Y si cuando se descubre uno de estos ya,
descubierto que fue real. Dice, en promedio, ¿saben a cuánta gente han abusado? Dijeron, se me hizo muy alta la cifra, a 300. Uno solo ha abusado a 300. De cada 10 casos, 9 son abusadores, un conocido. Aquí están las. Fíjense, ya tenemos algunas propuestas para los temas. Y ustedes, sugiéranos más. LGTB, matrimonios igualitarios, abuso sexual en el hogar y en la iglesia, machismo, feminismo, aborto, pornografía, tráfico infantil y de órganos, lo que hablábamos de los libros de texto y las escuelas, y en fin, ustedes propónganos también más, ¿sí? Pero les anunciamos para que vengan, inviten, vamos a invitar, claro, a toda la iglesia, ¿no? Y pregunten, infórmense también. La verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, profetizados, ¿sí? Pero son cosas que son preocupantes, lo que estamos viviendo. Y no ignoremos eso. El mismo Pablo escribió, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y estas son maquinaciones de Satanás. No debemos ignorarlas. Y debemos presentar, dice la Biblia, una ardiente defensa del Evangelio. Cuando ahí en Tesalonicenses empieza a hablar acerca de cuando venga el hombre inicuo, el anticristo, la bestia, ¿sí? Dice Pablo en Tesalonicenses, al presente hay algo que lo detiene para que no se pueda manifestar en todo su esplendor. Y tenemos que ser nosotros, la iglesia y el Espíritu Santo, el que detenga a ese, que va a llegar el momento en que de todos modos se va a manifestar, porque así está profetizado. Pero nosotros tenemos una labor como iglesia. No nos podemos quedar callados. Entonces, los invitamos, vengan, no dejen de venir. Van a estar interesantes. ¿Oramos? Dios, danos el valor, el denuedo, la fe de tu siervo Pablo. ¿Verdad que no hay nada nuevo debajo del sol? Y él tuvo que enfrentar quizás situaciones más difíciles. Enfrentó un emperador llamado Nerón, que fue el que lo mandó a decapitar. Nosotros enfrentamos otras cosas, pero finalmente siempre hay oposición del enemigo. Para eso, Señor, es tu espíritu que tú nos has dado, el que nos va a dar el valor para poder defender lo que nosotros creemos. No defenderte a ti porque tú no necesitas defensa, Dios, sino defender lo que creemos. Y quizás como lo hacía Jesús, preocupado por los más débiles, por los más desprotegidos. Que nosotros podamos hacer nuestra labor desde nuestra trinchera, que es a través del Evangelio. No pretendemos hacer política, no pretendemos rebelarnos ante las autoridades que el mismo Dios nos sugiere someternos. Pero sí queremos encontrar la diferencia entre primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Guíanos, Señor, para no equivocarnos y poder seguir los pasos de hombres como Pablo para predicar el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, hermanos, aquí está. Nada más déjenme anunciarles otra cosa. El viernes vamos a suspender la reunión de matrimonios porque
Me lo estaban pidiendo varios maestras, son casadas de las que vienen a la reunión, están terminando muy cansadas y aparte el viernes van a arreglar todo esto y no hay salones. Lo de menos podría ser hacerlo a lo mejor en el pasillo y eso, pero van a estar arreglando el viernes todo. Entonces, para los que vienen a la reunión de matrimonios, la vamos a suspender, lo vamos a pasar al grupo, los que nos escuchen ahí en línea. Vamos a suspender la reunión del viernes de matrimonios, ¿vale? Porque sí, va a estar medio complicado. Entonces quedamos avisados, se los subimos en el WhatsApp de los matrimonios también. Dios les guarde.